gracias con la catedrática Daniela González. Ella es catedrática de Relaciones Exteriores de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Qué gusto saludarla. Déjeme decirle que me da mucho gusto siempre saludar a mis invitados, pero en esta ocasión me da más gusto saludarlo a usted porque sí, créame que pues estaba yo bastante preocupado, como dije al principio, harto preocupado. Me imagino que usted y todo el mundo también, pero parece que las cosas son distintas. Qué gusto saludarle. ¿Cómo está usted? Daniela González, gracias por la comunicación. Buenas tardes. Hola Raimundo, muy buenas tardes. Sí, se me escucha bien, ¿verdad? Le escucho perfectamente. Perfecto, muy buenas tardes. Oiga, le pregunto, ¿está usted más tranquilo? Usted es la experta en estos temas, por eso la buscamos a usted, al TEC de Monterrey, a la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, para que nos ilustrara, nos guiara, nos diera luz, porque parecía que se ensombrecía fuerte el panorama, pero parece que empieza a entrar un rayito de luz. ¿Así le parecen las cosas? En efecto, este año ha sido bastante complicado, ¿no? Pareciera que estos anuncios que hace Donald Trump, que además son anuncios a veces un tanto desestructurados, un tanto improvisados, eh, un tanto anunciados, ¿no? De manera muy precipitada, pareciera que esto se utiliza o vamos, pareciera que hay un patrón, ¿no? De lo que significa realmente estos anuncios sobre los aranceles, ¿no? Pareciera que es una presión, ¿no? De negociación para tener algún tipo de concesiones. Digo, ha pasado, por ejemplo, en el caso de México y de Canadá, ¿no? Vamos, no es un tema nuevo para ambos países que de pronto se hagan estos anuncios sobre aranceles, ¿no? Y empieza a haber varias especulaciones y de pronto llegue como el tiempo límite en el cual entonces ya el presidente y la administración del presidente Donald Trump, ¿no? Anuncie estas prórrogas, ¿no? Precisamente para tener algún tipo de concesiones, ¿no? Ha pasado en los últimos 3 meses y bueno, pues esto se ha extendido a lo largo de todo el mundo, ¿no? Específicamente con China, ¿no? Oiga, pero curiosamente al mundo entero le da un respiro, pero fíjese nada más, al mundo entero le da un respiro, pero no se lo da a China. Acaba de anunciar que le da 3 meses de prórroga, de plazo, de chance, pues, al mundo entero, pero a China le dice, te aviento 125 más los aranceles. Este hombre quiere jugar a las vencidas con uno que está de su tamaño o quizás sea más gandul que todavía él mismo, ¿no le parece, a catedrática? Sí, en efecto, todas estas acciones apuntan precisamente a China, ¿no? Recordemos que, pues, estas acciones que ha tenido Estados Unidos, bueno, específicamente con la administración de Trump, vamos, se remontan, ¿no? Incluso a la primera administración, ¿no? Vamos, de estas tensiones que existen con China. También recordemos, por ejemplo, China se ha convertido en el principal socio comercial de muchísimos más países que ahora Estados Unidos, ¿no? Sin contar además que China tiene proyectos de inversión muy importantes como lo que conocemos aquí en México, la nueva ruta de la seda, ¿no? Este programa que en inglés se conoce como The Belt and Road Initiative, ¿no? Que es un programa de inversión de modernización de puertos en donde China es partícipe, ¿no? Y básicamente China invierte en alrededor de 130 países, ¿no? Entonces, tenemos una presencia muy importante de China a nivel comercial, a nivel de inversiones. China, por ejemplo, también es exportador muy importante de los minerales de las tierras raras, que si además nos vamos remontando a otros eventos que han pasado y otras declaraciones que ha hecho Donald Trump en los últimos meses, ¿no? No es sorpresa, ¿no? Que de pronto hable de estos temas Donald Trump, ¿no? Precisamente porque estos minerales, ¿no? Estos materiales de tierras raras, pues son principalmente el elemento fundamental para la fabricación de transmisores, para la fabricación de chips, ¿no? Asimismo, también vemos pues una industrialización de China, una modernización de China, ¿no? Sobre todo en industrias clave, en donde Estados Unidos ha perdido peso, ¿no? Hace pocos días, o bueno, pocas semanas, hubo un anuncio por parte, por ejemplo, de BYD, ¿no? Y bueno, anuncia las ganancias que tuvo en 2024, ¿no? Y haciendo esta comparación, por ejemplo, con Tesla, pues BYD ya va ganando más terreno.
Y esto sumado además a este tipo de anuncios que hace la compañía sobre la eficiencia, por ejemplo, al momento de cargar un coche, un auto híbrido, ¿no? Bueno, un auto eléctrico en 15 minutos, ¿no? Entonces, todas estas acciones sí apuntan, digamos, pues a un aumento de tensión por parte de Estados Unidos, o sea, que ya venía, digamos, de años atrás. Y sin duda, pues China tiene precisamente pues estos elementos de decir, pues no vamos a negociar a menos que pues Estados Unidos comprenda, ¿no? Cuál es la importancia de China en el mundo, ¿no? Y bueno, pues evidentemente aquí ya estamos viendo entonces el inicio de pues una guerra comercial, que esto definitivamente puede afectar, ¿no? Más a los consumidores de Estados Unidos precisamente. Es decir, yo que tuve la fortuna de vivir en México y también del lado americano, cuando fui director de Televisa, recuerdo muy bien una tienda, Walmart, que todo el mundo conocemos. Todos los productos, las calcetas, la ropa interior, que los productos para la casa, la gran mayoría son chinos. Hay que decirlo. Entonces, me da la impresión que Donald Trump se está aplicando un balazo en el pie y es una lucha de vencidas. No sé si el público ubique o nuestra profesora, nuestra catedrática, ubique esos eventos que hay, pues no sé si sean deportivos, que se da uno una cachetada con otro enfrente, uno más pesado, más corpulento. A eso están jugando o a las vencidas, ¿no? A ver quién tiene más fuerza. Pues el problema es que el sostén de estos dos países somos el mundo entero, es el planeta. Y cualquiera de los dos que pierda, pues creo que nos va a llevar entre las patas, si me permite el término, porque sí lo que están haciendo es una verdadera grosería, es una majadería, es una cochinada lo que están haciendo, sobre todo Donald Trump. Ahora, yo le pregunto a usted como especialista en relaciones internacionales y además, pues del TEC de Monterrey siempre es una garantía. ¿Qué vislumbra? ¿Esto va a ir a trascendencia, va a crecer? ¿Puede detonar en qué? Una guerra comercial y que Dios nos agarre confesados, que algunos dicen que inclusive podría ser las afectaciones financieras peor que el COVID? ¿Qué vislumbra usted como especialista? En efecto, sí, vamos, si esto continúa y si no hay esta apertura de negociaciones, principalmente con China, ¿no? Porque recordemos también en días anteriores, cuando Donald Trump hace estos anuncios de los aranceles, pues hubo por ahí algunas declaraciones que alrededor de 50 países ya habían contactado, ¿no? Y estos espacios como para poder negociar, ¿no? Vamos, y poder generar concesiones. Creo que por ahí incluso, por ejemplo, Japón, ¿no? Se sumó a estas negociaciones. Corea del Sur, por poner otro más, que son poderosos. Exactamente, ¿sí? Corea del Sur, Vietnam, que creo que no le fue como muy bien, ¿no? Por el tema del aluminio. Sí tenemos como, digamos, algunos países que sí quieren retomar, pero en el caso muy particular de China, si no se abren estos espacios, definitivamente aquí quien le va a perder más son los consumidores, ¿no? Hay, digamos, un elemento discursivo muy importante de las razones detrás, ¿no? De la imposición de estos aranceles. Técnicamente, lo que quiere hacer la administración de Donald Trump es, digamos, pues una reindustrialización, ¿no? De Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido eficiencia en varias industrias, es el principal importador, ¿no? A nivel mundial. Y bueno, Estados Unidos, su economía hoy en día se basa más en servicios. Entonces, vamos, hay un elemento discursivo, ¿no? Con todo este movimiento del Make America Great Again, ¿no? Del MAGA, que tiene que ver precisamente con esta, evitar, ¿no? Este aumento de la dependencia del mundo, ¿no? Específicamente en el caso de China. Pero, o sea, aunque en efecto digamos que pues hay ciertas acciones que están apuntando a querer tener una mejor industrialización en el caso de Estados Unidos, esto no necesariamente va a tener consecuencias positivas ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Digo, de acuerdo con la teoría comercial, ¿no? Los aranceles, si bien es cierto que estos impuestos que se dan o que se imponen a las importaciones, ¿no? De un país, los aranceles lo que genera, si bien es cierto que genera un ingreso extra por parte de los gobiernos, ¿no? Una manera de recaudar algún tipo de ingreso, van generando un aumento de los costos, claro. o bueno, de los precios, ¿no? Claro. Últimamente a quienes van afectando, pues son a los consumidores. Ahora, si esto empieza a ser generalizado,
Lo que sí podríamos esperar, por ejemplo, en el corto plazo, pues sería incluso pues un aumento de precios, sería un movimiento inflacionario que se podría además combinar con una recesión económica. ¿Por qué? Porque evidentemente pues hay una reestructuración entonces de las industrias y esto podría generar pérdida de empleos. Y tendríamos el peor de los escenarios, ¿no? A nivel económico, que se conoce como estanflación, que es una combinación de una recesión económica con un aumento de precios. Eso, ya tomando en cuenta, digamos, en el país que impone los aranceles y sin contar además de los efectos que esto podría tener a nivel mundial, tomando en cuenta además la conexión que existe en todos nuestros países, cómo están constituidos, ¿no? Las cadenas de suministros, ¿no? Y vamos, que al final ya es como muy raro, ¿no? Pensar en un solo producto, en algunas industrias en donde un producto, digamos, sea producido totalmente en un país, ¿no? O sea, las cadenas globales de suministros, pues eso es lo que nos indica, entonces obviamente pues sí habría pues un efecto ya a largo plazo, ¿no? De empezar a buscar entonces diversificación y esto también va generando pues especulaciones en los mercados financieros. Tengo varias preguntas, pero también tengo llamadas. Déjeme hacerle, ahora sí que saludar a las personas que se molestan en comunicarse con nosotros y le pregunta, qué bueno que invitas, Ray, qué bueno que invitas a gente preparada. Bueno, pues es que siempre lo hacemos, pero sí, la verdad es que siempre el TEC nos da un plus, si usted me permite. A ver, le hacen la pregunta, ¿qué hay de la nueva comercialización o forma de comercializar que está haciendo China en materia electrónica? Parece que tiene un esquema China que se quiere salir del dólar. ¿Cómo es eso? A ver, le pregunta Alma Soto. Y la manda a saludar. Muchos Alma saludos Soto. a Alma. Básicamente también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, hoy en día la economía a nivel internacional pues tiene ciertos elementos, ¿no? Que hay que considerar como, por ejemplo, el dólar, ¿no? Es, digamos, pues la moneda por excelencia, ¿no? La moneda de referencia, la moneda de generar riqueza, ¿no? Eh, China en algún punto podría utilizar, digamos, su moneda como precisamente, ¿no? Lo que en su momento significó el dólar, ¿no? Y esto no es nuevo, por ejemplo, en el caso de Rusia, digamos, con todo el tema de la invasión. El yuan es de China, ¿verdad? Yuan y el rublo es de Rusia, ¿estoy bien? Ajá, en efecto. Ajá. Por ejemplo, en el caso de Rusia, pues Rusia justamente, pues sí, utilizó, digamos, su moneda y evitó utilizar el dólar, ¿no? Como esta medida, digamos, o esta referencia, digamos, de riqueza, ¿no? Eh, Podría ser, digamos, ya en largo plazo que en algún punto sí empecemos a empezar a hablar del yuan, ¿no? Como una moneda fuerte o que le haga fuerte precisamente a Estados Unidos, bueno, al dólar estadounidense, ¿no? Eh, Sobre el tema, digamos, electrónico, sobre el tema del comercio de electrónicos, sin duda ahorita China, por ejemplo, es el principal refinador o el principal productor de litio en el mundo. Ajá, o sea, vamos, hay un proceso que se tiene que hacer precisamente para la producción, por ejemplo, de transmisores y de chips, etcétera, ¿no? Entonces, China, por ejemplo, ahorita, si mal no recuerdo, pues tiene este dominio del 60% de producción, ¿no? De litio, que es el elemento fundamental, por Sí. ejemplo, para los chips. ¿No? Entonces, y pues hoy en día todo funciona precisamente con chips. Recordemos incluso con el tema del COVID, ¿no? Con la pandemia que hubo en algún punto, más o menos, si mal no recuerdo, a finales del 2021, hubo precisamente una escasez de chips. ¿No? Y esto fue Sí. generando, pues, alteraciones en las cadenas globales de suministro, ¿no? Quien compraba un coche, por ejemplo, en esa época era esperar que casi un año y medio, porque no Claro, había claro. posibilidades, ¿no? Por las políticas restrictivas, ¿no? Anti-COVID de China, pues no había posibilidades, digamos, de tener cadenas globales de suministro, pues de Profesora, me permite otra pregunta porque el tiempo se me termina y no quiero que se vaya la gente con esas preguntas que se van a hacer muy buenas. Tommy, cree que era Tommy Motola, pero no es Tommy Morales. Tommy Morales de Ledomex le manda a saludar. También gracias por lo que nos dice. Gracias al WhatsApp, qué buena forma de comunicarnos con el WhatsApp. Y le pregunta, ¿qué le conviene más a México? Le manda a saludar, sí, ya le dije. Le conviene más a México hacer negociación con China o con Estados Unidos. Le pregunto a usted.
Ay, qué pregunta tan más difícil y bueno, un saludo a Tommy. Es Tommy una Morales, no Tommy Tommy Motola, Tommy Morales. Morales. Muchos saludos a Tommy Morales. Qué pregunta tan más complicada, porque actualmente el 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. O sea, sí tenemos una gran dependencia, o sea, sí Estados Unidos es nuestro socio principal, a pesar de que México tiene una diversidad de tratados comerciales, digo, esto sí también hay que resaltarlo. México es de los países que tiene decenas, ¿no? De tratados comerciales, tiene un tratado, por ejemplo, muy importante con la Unión Europea, y aún así, y esto que lo digo, o sea, vamos, a lo largo de los años, ¿no? Y a pesar de eso, eh, no hemos podido generar independencia por parte de Estados Unidos. Esto tiene muchos factores geográficos, tiene factores culturales, tiene factores pues de integración económica, vamos, lo que fue en su momento el Telecán y ahora el Temec, pues es uno de los acuerdos de integración económica más importantes o bloques de integración económica más importantes del mundo. Entonces, para México las opciones tienden a ser limitadas precisamente por este aspecto. ¿Qué puede hacer México? Probablemente sí buscar diversificar. México tiene o es parte de bloques de integración económica o bloques comerciales muy importantes, ¿no? Con Asia Pacífico. Entonces, por ejemplo, México tendrá que ser como un poco más agresivo, digamos, en su diversificación. Y específicamente con Estados Unidos, pues las opciones no son muchas, ¿no? Pero lo que sí podría hacer es buscar, por ejemplo, pues posicionarse, ¿no? Ante una eventual revisión de lo que será el TEMEC, ¿no? Sin duda, por ejemplo, ahí México pues va a tener que jugar mucho con el derecho, ¿no? Y lo que está contenido en el tratado para hacer esta revisión. Un gran trabajo de la presidenta. La última pregunta, Romina. Romina, pues nada más le pusieron nene, no sé qué sea, Núñez, no sé, de Jalisco. Gracias, le manda a saludar también. Y dice que qué importancia tiene lo que anda haciendo la presidenta en Honduras, el CELAC, que si no es más importante los aranceles. ¿Qué le contesta a usted? Bueno, un saludo a Romina en Jalisco. Sin duda, sí, también México se ha caracterizado a lo largo de los años y es algo que ha retomado, por ejemplo, la administración de Claudia Sheinbaum, la presencia en foros multilaterales, ¿no? Entonces, digo, no va a ser sorpresa que de pronto veamos a la presidenta, ¿no? En este tipo de foros. La CELAC es una organización, ¿no? Que se crea, una organización regional que se crea en 2010, que tiene por objetivo la integración de la región latinoamericana. Básicamente es la Organización de Estados Americanos menos Estados Unidos y Canadá. Ahora, ¿cuál es la importancia que podría tener la CELAC en este contexto económico? Precisamente también la posibilidad de generar una mayor integración en la región, específicamente con países, ¿no? Como Brasil, por ejemplo, Argentina, Chile. Bueno, Argentina, no sé, yo creo que ahí Argentina va a ser un poco más complicado por el tipo de gobierno que tiene, pero por ejemplo, sin duda Brasil puede ser un gran aliado y bueno, pues México podría utilizar este tipo de foros para generar una mayor integración económica en la región. De hecho, es de lo que también se va a hablar en la región y otros temas también de la agenda como migración, Yo etcétera. Pero, le pues agradezco sin duda es. mucho, catedrática Daniela González, un gusto platicar con usted, espero que sea la primera de muchas. Me quedaron varias llamadas, no le puedo hacer las preguntas que yo tenía, pero creo que es bien importante que la gente esté atenta, sobre todo que sepa por dónde va el país, que sea pues, usted que nos dé una guía, porque en este espacio, bueno, somos conocedores de todo, expertos de nada, por eso invitamos a los que sí saben, y creo que la gente con su explicación y la guía que nos acaba de dar, creo que queda un poquito más clara. Un gusto y que sea la primera de muchas ocasiones más. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Raimundo. Muy buenas tardes y un gusto estar con ustedes.